Muy buenos tiempos, en todos los tiempos, tiempos en el más acá y tiempo del más allá. He aquí el representante de escalas, puente de infinitas dimensiones, dioses, diosas y personajes más allá de los dioses. He aquí el representante bajo el regalo de nuestra hija, la nieve. Soy la voz del más allá, en misión en planetas del sur, porque soy del más allá del norte, donde los designios son más de poder y de poderío, y yo soy la distinción por las distinciones que represento como misionero del más allá. En esto me disminuyo diciendo que he sido el profeta de diferentes designios, como el profeta después de Cristo, el profeta de las infinidades que duré largo tiempo, el profeta supremo, pero más que eso, me he empezado como representante de escalas y la representación de escalas significa representar a un personaje, y cada personaje posee diferente poderío y según su poderío así son sus asignamientos. Ya he hablado de eso. Soy la voz del más allá disminuyéndose en el planeta Tierra, un planeta muy conocido por oscuro. He aquí las revelaciones, que queda corto porque la revelación se hace cuando algo desconocido a nivel local. Me queda corto porque yo soy sabiduría del más allá y aparentemente hablo a los hombres cuando no hablo a los hombres, porque digo que se aparten, porque estos mensajes no van para los hombres, y si menciono el cristianismo, el catolicismo o la iglesia, eso aplica a cada dimensión, porque le hablo a los infinitos dimensiones, planetas, galaxias, universo, y a los infinitos cuadros, como contamos los personajes del más allá. Pregunta es, ¿el por qué el infierno activo llamado el mundo cada día está más fuerte? ¿El por qué será que el infierno? Porque ustedes, como antes de que apareciera el hipotético profeta, creían que el infierno era allá después de la muerte. No, he dicho que el infierno es este. Aunque tengas un sol a mediodía, y aunque tengas una luna a medianoche, o tengas la aurora en la mañana, o una deleite nieve como la es en este momento, siempre es infierno. El infierno activo está dentro de las creaciones y manipulando cada cuerpo, disparando en la mente, y todos aquellos que son templos apagados son diablos personalizados, diablas personalizadas, y aún creyendo en Dios. Ya saben que el mensaje anterior, que toda creación que no tenga un templo activado es hijo de Dios, pero diablo personalizado. Y al revés, es un diablo personalizado con el nombre hijo de Dios. Pero ahora el punto es, a continuación, el por qué el infierno activo llamado el mundo cada día está más fuerte. Y dicen los hombres, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Me acuerdo en mis tiempos que los niños no eran así. Ay, me acuerdo en el tiempo que era menos pornografía o no existía la pornografía. Me acuerdo de mis tiempos que sí existía, pero existía en una menor escala. Ah, que había respeto más para los padres y que había respeto más para los abuelos. Ay, que la tradición No, el infierno siempre ha estado en todas las escalas, no importando en qué tiempo. En el tiempo de tu Salvador Jesús, por ejemplo, el infierno estaba activado. En una escala sin tecnología, pero estaba activado. Entonces, ¿pero por qué el infierno en el tiempo de tu Salvador Jesús era uno y el infierno que está hoy es otro? Porque el hombre va avanzando por regalo del más allá. Porque toda tecnología no la tiene el hombre, sino el más allá que le dispara al hombre. Y dirán ustedes, mi Diosito, no. Aún tu Dios depende de la tecnología del más allá. Aún tu Salvador depende de la tecnología del más allá, de la fuente de donde viene todo.
y todo lo que parece fantástico, directamente increíble, lo que es fantástico es la verdad del más allá. Esta es una revelación del representante, no digo de escalas, voy a decir del más allá. La escala me queda corto. Y entonces hago énfasis, el por qué el infierno activo de hoy, llamado el mundo. ¿Y por qué llamado el mundo? El mundo le llaman a ustedes, pero no saben en sí qué es el significado del mundo. El mundo es un infierno, casa donde están todos los demonios, tanto más en espíritu y personalizados en las creaciones. ¿Y qué es personalización en las creaciones? En los hombres. Porque al ponerse en el hombre, manipulan la mente y hacen que el hombre sea su títere. En el venado, en la rata, en el ratón, en el zancudo, en la mosca, en la roca, en el hijo de Dios viento, en la planta, en el árbol. Esos son fuentes donde el infierno está activado. Porque cada creación es hijo de la Santa Trinidad de las Infinidades. Porque recuerden que sus respectivos dioses no llaman a existir sus creaciones. Por lo tanto, el por qué el infierno ha evolucionado. La evolución ha sido porque las creaciones son culpables. Por no decir los hombres en este caso. El por qué el infierno, por no decir, dirán para que me dé a explicar mejor, el por qué el diablo es más fuerte que los hombres. El por qué el hombre se ha quedado corto, que no tiene un arma para poder detener el infierno que avanza y cada día avanza, avanza, avanza. Y la luz, menos y nada. Porque no hay creaciones, tanto en hombres como el viento, la roca, fauna, flora, etcétera, 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 que pueda parar que el infierno no siga evolucionando. Que el infierno no siga creciendo con su poderío, que el infierno no siga tomando a todas las creaciones de este planeta, que no sean esclavos o esclavos de la oscuridad. Es por eso que la evolución del infierno que existió cuando tu Salvador Jesús vino, era uno, pero eso no significa que no estaba. Estaba, y según la capacidad, habían esclavos, y había Sodoma, y había todo. Pero directamente no era la evolución como está ahora, que ahora los hombres son más diablos que luz. Y aunque estén hablando de Dios, y aunque hablen de Dios, y aún los sacerdotes, y no hablo de los sacerdotes de la Iglesia Católica, voy a hablar de los infinitos sacerdotes en cualquier peregrinaje, de cualquier, como dicen ustedes, de cualquier religión. El por qué es que definitivamente el infierno ha aumentado, ha evolucionado, porque no hay ninguna creación que tenga el poderío de parar al infierno que no evolucione. Ni aún la propia iglesia no puede dar testimonio que ella puede parar que no evolucione el infierno. ¿Por qué? Porque directamente no hay un poderío. Están los dioses ya mencionados en todos los mensajes, el de amor, el de milagros, el de sabiduría y muchas cosas. Y sobre todo Joel Austin, el Dios acomodado, del bienestar. El Dios que a todo le gusta, el bienestar, que Dios quiere que esté bien. Entonces, ¿por qué el infierno seguirá evolucionando cada día? Los niños de hoy, de esta generación, en 10 años serán peores que los que tienes en el presente, en una década. Porque el infierno tiene como un río caudaloso que corre y que nadie lo para, porque arrastra árboles, rocas y aún debajo, porque la corriente de su poderío, de la oscuridad, nadie la para. Es por eso que decía en los mensajes anteriores que este planeta ya está vencido. ¿Se acuerdan hace años cuando era el profeta después de Cristo que hizo una gráfica que a la mitad de una naranja la partí en dos? Y que cuando la Santa Trinidad de las Infinidades llama a existir un planeta, le da mitad poderío a la oscuridad, que es infierno, y mitad poderío de la luz. Porque esto va a ser directamente la cancha para los examinados. Pero en sí, es por eso que tú no podrás parar
que tu diablo deje de flecharte a lo que vosotros llamáis pecado? Cuando tú no tienes la capacidad, por no tener un Dios personalizado, de parar al diablo que flecha el supuesto pecado. Porque todos están en que no caiga la manzana podrida en el suelo y que la quieren agarrar en el aire, cuando en verdad al que hay que parar es el árbol que da las manzanas podridas. Ese es atrás también. Pero en verdad, el por qué el infierno seguirá con ese poder y con esa fuerza, y por qué el infierno activo, así como le llama el representante de Escalas, que me queda corto, el infierno activo porque es viviente a través de las creaciones. El infierno oscuro y Satanás y todos sus diablos se mueve a través de las acciones de los hombres, de las acciones de la flora, de las acciones de la fauna, de las acciones de los vientos, de las acciones de las rocas y las acciones, porque todos son creaciones. No crean que la roca no tiene su examen, o que la fauna no tiene diablos personalizados. Como en la fauna habrán resucitados, como en la fauna habrán aquellos que pelean con sus propios diablos. Como en los hijos de Dios viento habrá aquellos que pelean con sus propios diablos, pero habrá más infierno, porque está activado el infierno y nadie tiene poderío de poder parar al infierno activo llamado el mundo. Y cada día es peor, y cada día evoluciona, y cada día es más fuerte, porque esto hace énfasis a lo que he dicho en los 4 mensajes. Si nadie tiene un poderío, no puede llamarse hijo de Dios. Será hijo de Dios con templo de la oscuridad. Y los diablos flechan a su propio templo de oscuridad, y es fácil de manipular a cualquier creación que no tenga un templo de la luz, porque solo tiene el templo activado de la oscuridad. Flecho lo que quiero como diablo. Por lo tanto, el por qué el infierno evoluciona no es culpa del infierno, sino de las creaciones que dejaron que el infierno dominara por estar con el Dios figurado de fe, milagros, misericordia, y luego los falsos diablos predicando el diablo de bienestar. Dios te ama, Dios quiere que estés bien, pide lo que quieras que te lo daré. No te lo da Dios, te lo da el diablo. Joel Osteen. Entonces definitivamente ¿habrá posibilidades que el infierno activo llamado el mundo por vosotros pueda parar de seguir creciendo en su poderío? Todo depende de usted, iglesia. Porque usted es responsable que los feligreses tengan un poderío para parar la oscuridad. Y no estar predicando que Dios es amor y misericordia solamente, y que Dios te lo va a dar todo, y que Dios, y hay que orar. El que hay que orar es como pedirle al río directamente que le dé un pescado para ver si llega a alimentar a 1000 o a 1.000.000 de personas, y no alcanza. Por lo tanto os digo, el infierno activo llamado el mundo cada día será más fuerte, y el infierno de hoy no será el infierno que viviremos cada día, que va evolucionando en 10 años. En 10 años habrán hijos que matarán a sus padres por el diablo personalizado, niños de 3 a 4 a 5 años. La evolución del sexo será desenfrenado y será en todos los campos. La prostitución al menú, al escondido, vendiendo niños para sexo y niñas para sexo, será al descubierto, a la carta. Todo va a evolucionar, porque las creaciones, como los hombres y todos los mencionados, porque no solo los hombres son examinados, será más diablos, porque no hay un poderío. No hay templos activados que pueda parar a un infierno que cada día su poderío crece, porque no hay creaciones que puedan parar su poderío, para que su poderío no domine a las creaciones como los hijos de la luz de los hombres. Donde haya un poder de la luz, eso significa que tiene que tener un poderío para poder sacar al diablo que quiera meterse. Eso se aplica a todas las iglesias. En este caso puedo decir el Islam, el budismo, el hinduismo. Donde haya una iglesia, tiene que estar preparado, y sobre todo donde hay un cargo como arzobispos o sacerdotes o líderes, ese líder o ese arzobispo, aún el papa, tiene que estar preparado para poder
sacar al diablo que quiere penetrarse, porque donde haya un poder, la oscuridad quiere ese poder a su favor. Por eso digo, no está en que tú tengas el título, no está en que tú seas, sino cuánto poderío tienes para mantener lo que representas. No representar un poderío de luz cuando en verdad tu poderío es de la oscuridad. Por eso digo, donde el mundo ya no es balanceado como en este planeta Tierra, ya no hay un balance, porque el mundo era la esfera y los creadores del planeta Tierra dieron mitad infierno y mitad luz, porque el infierno en sí se llama la cancha para los examinados. La cancha para los examinados. Por lo tanto, con esto que el mundo ya no es balanceado, un 50 y un 50 de la oscuridad y un 50 de la luz, entonces ya no, porque entonces ya la oscuridad traspasó el 50, lo que era la mitad del planeta, y ya está en el 90%, en el 98%, todo oscuridad. Por eso, hijos de Dios con templos oscuros. Por eso, ¿quién va a parar el infierno activo? ¿Quién tiene un Dios poder dentro para parar, para que el infierno activo, su poderío, no evolucione? ¿Quién va a parar? Así que definitivamente no lo van a parar si estamos como estamos, excepto que hoy empiecen, en lugar de pedir, conectar el poderío de tu respectivo Dios. En lugar de orar, no orar, sino activar el poderío. La oración es pedir que venga auxilio. El poderío es pelear con tu enemigo, el diablo, el que te flecha. No es lo mismo orar que tener el poderío. No es lo mismo orar 24 horas, porque el pedigüeño puede orar, pero ¿qué tal si no llega la Cruz Roja? Porque no la mereces. No llega el milagro porque no la mereces. Es mejor el poderío, un hijo verdadero de la luz, con el poderío de su respectivo Dios, para que tú pelees tu milagro, para que tú construyas tu milagro, para que tú seas diferente, seas un repelen, para que el infierno activo llamado el mundo ya no siga creciendo, para que el infierno activo ya no vaya evolucionando, siendo cada vez más peor. Es por eso que el infierno de hoy, llamado el mundo, ha evolucionado y ha parado a todas las creaciones, porque todas las creaciones están contaminadas. No solamente los hombres, también las hijas de Dios rocas. La flora, la fauna, las aguas, los vientos, las nubes, la hija de Dios nieve. Todas son misioneras. Todas son templos del Espíritu Santo. Y si son templos del Espíritu Santo, tienen su respectivo Dios. Solo he dicho en mensajes anteriores, solo en esta esfera de este planeta Tierra hay un cuadrúpedo de billones de santas trinidades locales, hijas de la Santísima Trinidad de las infinidades. Y si hay como infinitas trinidades locales, como es el Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, ¿qué es lo que no hay aquí? Pero aún todas estas trinidades no tienen la capacidad de parar al infierno. ¿El por qué? Porque la misión de un Dios no es de venir a cambiar al infierno. El infierno es justo y necesario que exista. El infierno es justo y necesario que exista, porque se ha sido llamado la cancha para las creaciones, donde se le da un poderío de la luz y está un enemigo de la oscuridad al mismo nivel. Mitad en el planeta, la mitad es oscuridad y la mitad es luz. Entonces, ¿quién de los dos grupos vencerá en el planeta? Va a depender de quién, porque tan digno es la oscuridad para la Santa Trinidad de las infinidades, digno porque son guerreros, como tan dignos son los hijos de la luz que son guerreros. Porque no está en que creas, sino en que uses tu poderío. Y todo lo que es al revés, porque aquí la rectitud, allá es lo torcido. Pero digno es lo torcido en lo torcido, y digno es el recto en lo recto. Por lo tanto, el por qué el infierno activo sigue creciendo y evolucionando en la oscuridad.
porque no hay una iglesia, no hay un peregrinaje y no hay un poderío que pueda parar al infierno, porque ya es un río caudaloso que arrastra árboles, casas y todo lo que se le pone enfrente, porque no hay un poderío, solo hay un Dios de los que ya conocen, un Dios de palabra, un Dios de pedir, un Dios de oración, un Dios de Padres Nuestros, Salmos 91 y 23, un Dios que acomodado, y cuando viene un verdadero Dios, no lo quieren. Por eso es que donde haya una iglesia que no sean ejemplo, ahí gobierna la oscuridad. Y lo peor es que una iglesia, y no hablo de la iglesia católica, puede ser cualquier iglesia, que no acepte que en su propia iglesia humana son diablos personalizados, porque aún ellos son examinadas o examinados y son parte del infierno activo. Si la iglesia no fuera parte del infierno activo, entonces serían los hijos selectos de su Dios, intocables, y ellos podrían decir: somos santos, porque la santidad de nuestro respectivo Dios no nos ha permitido que nos seamos corruptos, que pensemos como piensa el infierno activo. La iglesia es examinada al igual que feligres, y con mucha más responsabilidad, porque la iglesia tiene que tener la capacidad de tener el poderío para que el diablo no se meta dentro de la iglesia. Pero hoy en día es al revés. El diablo busca a la iglesia porque ahí no hay poderío para pararlo, y lo esconden. Lo esconden y lo esconden y lo esconden, y entre más lo esconden, más poderoso el diablo dentro de las iglesias. Por lo tanto, el infierno activo llamado el mundo seguirá evolucionando, y cada día las creaciones serán peores, porque donde está la oscuridad tiene que hablarse el lenguaje y la acción de la misma. Por lo tanto, si la iglesia no va a reconocer que son diablos personalizados, y que ellos pueden fallar, pero no digan es que somos humanos, no, diga soy diablo personalizado, también yo peco, también yo fallo, también yo tengo esto. No se cubran que somos humanos, no, humanos todos somos, como feligreses. Digan, aquí también está el diablo y tenemos que pelearlo. Y tenemos que ser ejemplo para que los feligreses tengan lo que nosotros representamos. Pero si nosotros como iglesia no representamos un poderío ejemplo, solo enseñamos a que no caiga la manzana podrida del pecado, entonces somos más peores que los feligreses. Porque los feligreses son más grandes, porque habrán aquellos feligreses que no son de ningún peregrinaje, a lo que yo le llamaría los creyentes nómadas, que no tienen ningún peregrinaje, no tienen ningún Dios, pero más valen los feligreses nómadas que puedan tener un respeto al Dios que ellos dicen que está en algún lugar, que aquellos que dicen que ya llegaron y que conocen su peregrinaje, por conocer y por quererse sabios, y porque son ellos la iglesia única, sin reconocer que hay diablos personalizados dentro y que el diablo está metido dentro, sin reconocer los defectos que son. Entonces es ahí que si la iglesia da un mal ejemplo, los feligreses van a ser igual o peor. Pero aún hay feligreses fuera de la iglesia que no tienen esa responsabilidad que la iglesia tiene, que puedan ser mejores aún a lo que yo le llamo creaciones con una fe nómada, porque no conocen ni el Dios real, ni conocen que la oscuridad sea real, pero tienen lo que dirían ustedes un temor, yo diría un regalo, que Dios es más que creer, que Dios es más que conocerlo, que Dios es más que pedir, que Dios es más decir que me haga esto y que me haga lo otro. El infierno crecerá cada día más. Y el infierno es cada humano que está andante con diablo dentro y fuera. Y el infierno es aquel que no reconozca que es parte del infierno, será que es más infierno
Pero aquel que reconozca que él es parte del infierno, pero que pelea para que el infierno no personalice su templo, ese será señal que tiene un sendero a seguir con el poderío de su templo conectado. Estas son revelaciones del más allá en un punto que me rebaja hablar de estas cosas. Y le digo a la Iglesia Católica, aunque mencione a los obispos y mencione esto y lo otro, no va para ustedes. Gracias a los infinitos reporteros de diferentes dimensiones, de diferentes universos, diferentes cuadros, galaxias, planetas, y gracias también a los personajes presentes que llevan aquí localmente al cuadrúpero de santas trinidades locales, y gracias a todos aquellos que toman esta palabra del más allá, de este personaje del más allá, que tiene el poderío de lo que él representa del más allá. Luchen para que el infierno activo no evolucione, porque el infierno activo, llamado por vosotros el mundo, cada día es más fuerte, y si nadie hace algo, el planeta será un infierno completo. Y si el más allá decide, ahora, todo depende. Si ustedes quieren que el infierno evolucione en su poderío oscuro, o el infierno pare y la luz tome el poderío para que el planeta vuelva a hacer el balance mitad y mitad. O de lo contrario, cuando esto sea un infierno y el poderío del infierno ya lo ha tomado todo, ya no sería una cancha examinada para examinados, y entonces el planeta